hombre de amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios. Comienza el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. Ven Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón, que todo lo que hoy escuche no se quede solo en palabras, sino que transforme por dentro, que me acerque más a ti. Dame un corazón nuevo, humilde, dócil y atento a tu voz. Enséñame a vivir desde la misericordia y a confiar cuando no entiendo y abandonarme en tus manos cuando las cosas no van bien. Espíritu Santo, sostén mi fe en medio de la prueba y haz que descanse en tu paz, aunque haya incertidumbre. Ayúdame a aceptar siempre la voluntad del Padre, aunque me cueste, aunque no sea lo que yo quiero, que no busque imponer mi camino, sino amar y abrazar el suyo. Hazme fiel en lo pequeño, paciente en lo difícil y agradecido en todo. Y que lo que hoy reciba se convierta en vida, en obras y en verdadero amor. Amén. Párate un momento. Descansa en Él. Señor, aquí estoy. Me pongo en tu presencia, con la sencillez de un niño. Hoy quiero aprender la confianza. No la confianza superficial que depende de que todo vaya bien, sino esa confianza que permanece incluso cuando hay cruz, cuando hay silencio, cuando no entiendo nada. Y aún así puedo decir: Padre, me abandono en tus manos. El Padre Pío, en medio de las pruebas, repetía con paz firme: reza, espera y no te preocupes. Porque sabía que la preocupación desgasta el corazón
y no cambia los planes de Dios. Sabía que el Señor no abandona, que sostiene, que purifica, que madura, aunque por fuera todo tiemble. Reza y espera. No corras buscando 1000 soluciones. Primero quédate con Dios, porque cuando oras, dejas de pelear solo y empiezo a descansar en alguien que ve lo que yo no veo. Señor, hoy quiero aprender esto en lo cotidiano. Cuando una noticia me inquieta, cuando algo no sale, cuando una persona no cambia, cuando un miedo se repite por dentro, no quiero quedarme rumiando la angustia, quiero volver a ti. Quiero respirar en tu presencia y decir, aquí estoy, haz tú, yo confío. Padre Pío enseñaba que, incluso en las pruebas, son misteriosamente parte del amor de Dios. Decía, las pruebas son signos del amor divino. No porque duelan menos, sino porque no son inútiles. En la prueba, Dios trabaja el alma como un artesano, toca lo más profundo, quita lo que estorba, fortalece lo que se rompe con facilidad. Y aquí aparece el abandono. Abandonarse no es rendirse por cansancio, es decir, Señor, no entiendo, pero te creo. No veo salida, pero me fío. No me gusta esto, pero estoy contigo. El Padre Pío vivía así, no con una vida cómoda, sino con una vida ofrecida, largas horas de oración, fidelidad a lo que Dios permitía y un corazón sostenido por la gracia. Era un hombre atravesado por la cruz y precisamente por eso podía enseñar la paz. Señor, enséñame a repetir con verdad, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mí aunque no sea mi plan, aunque yo quiera controlar, aunque me dé miedo el futuro. Porque cuando yo digo hágase, mi corazón deja de exigir y empieza a amar, deja de tensarse y comienza a confiar. Padre Pío me susurra en el alma, no te preocupes, no porque no importe lo que vivo, sino porque Dios es más grande, porque Dios es Padre, porque Dios es misericordia. Y la misericordia no es una idea bonita, es un abrazo real. Es Dios que me sostiene cuando me derrumbo. Es Dios mirándome con amor cuando me siento débil. Es Dios perdonando sin humillar, corrigiendo con ternura. Padre Pío, Maestro de abandono, enséñame a ser fiel en este día, a amar cuando no siento, a confiar cuando no veo, a obedecer cuando no entiendo, a perdonar cuando me cuesta y a descansar en la voluntad del Padre. Señor Jesús, me abandono a ti. Que todo lo que hoy escuche se haga vida en mí. Amén.
Confiar, abandonarme y vivir en la misericordia son las palabras que hoy el Padre Pío nos regala para nuestra vida espiritual, para nuestro día a día. Confiar en su providencia, confiar en su amor, confiar en que Él nos regala todo aquello que más necesitamos cada día. Confiar es abandonarse, es dejarse que Dios sea Dios en nuestra vida, incluso cuando aparece todo oscuro, incluso cuando uno no ve, cuando uno pasa por la cruz, cuando hay silencio. Abandónate. La prueba es el signo del amor hacia ti. Por eso hoy el Padre Pío nos recuerda este pensamiento que tanto escuchamos, pero que hoy tiene sentido. Reza y espera, no te preocupes. Él sabe que la preocupación desgasta. Abandónate, no corras buscando soluciones, solo en Él, volver a Él, respirar con Él. El Padre Pío vivía las pruebas con esa confianza, con ese abandono. Aunque era un hombre atravesado por la cruz y el sufrimiento, se abandonaba en los brazos del Padre y le decía: hágase siempre lo que tú quieras, lo que tú quieres para mí, porque sé que tú eres mi Padre. Un padre no puede dar nada malo a sus hijos. Por eso, la cruz para nosotros los cristianos es un bien, es para el bien de aquellos que le aman. Si tu corazón se resiente hoy, pídele al Señor que hoy no endurezcas el corazón, sino que lo abras a su gracia, a su misericordia. Y como dice Él, no te preocupes, porque Dios es Padre, Dios es misericordia, Dios te sostiene, Dios te mira, Dios te perdona, Dios te cuida. Queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Y os habla el Padre Isaac Parras desde aquí, desde los estudios de Radio María en Madrid, y muy contento de estar aquí con vosotros, hablándoos del Padre Pío después de este tiempo precioso del nacimiento de nuestro Señor. Y lo hacemos con estos textos tan bonitos que nos hablan de la confianza, que nos hablan de la misericordia, que nos hablan del abandono, que son tres elementos importantes para la vida espiritual. No podemos vivir sin confiar en Dios, no podemos vivir sin abandonarnos en los brazos de Dios como un niño en brazos de su Padre. No podemos vivir de la misericordia. Y hoy, sin la misericordia, Y hoy, aquí en este estudio, conmigo, pues para poder compartir, para poder hablar todo esto que hemos escuchado y que todavía nos queda, tenemos a Javier López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de nuevo de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes para hablar nada menos que del Padre Pío, que siempre hay ganas. Precioso, qué bien, efectivamente. También han venido aquí con nosotros las Nurias de Parla. Está aquí Nuria Cebes, ¿qué tal? Hola padre, ¿cuánto tiempo? Qué alegría. Es verdad, ¿cuánto tiempo os habéis dejado? Vamos. Ya echábamos de menos volver a venir, Hombre, es que esto pues nos ha costado, nos engancha. ha costado. Sí. Nos hacemos de rogar porque si no... Aquí también está con nosotros Nuria Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola padre, pues aquí deseando empezar el programa. Qué alegría. Ha sido también un momento muy bonito encontrarte con gente conocida aquí de nuestra radio. de los programas que escuchas. Estaba aquí Mónica Martínez. Sí, qué emoción, por favor. Es verdad, yo de hecho cuando la digo, uy, esta voz me suena. Digo, eres Mónica Martínez. Oh. Que la saludamos desde aquí, a Mónica Martínez, desde nuestro programa de Padre Pío en el umbral del paraíso. Un abrazo. La he visto, vamos. Me la imaginaba de otra manera, pobrecilla, la digo, mira, te imaginaba de otra manera. Eso pasa siempre, sí. ¿Y por qué no nos conoces? Si solo nos conocen con la voz. Es verdad. Mira, no sé. Pero vamos, me ha encantado verla porque así es como, pues es que la radio es real, oye, que detrás hay gente. Pues muy bien, pues muchas gracias a los tres por estar aquí en este programa, en el Padre Pío en el umbral del paraíso, y cómo no, recordándonos y acordándonos siempre de todos los enfermos, ¿no? De todos los que pasan por la cruz, por todos los que sufren las consecuencias de la cruz.
y por todos los que pasan y los que están en lugares de recuperación, residencias, cárceles. Pues también nos acordamos de ello y le pedimos al Señor que derrame su bendición sobre ellos y les ayude a cargar con la cruz de cada día. Pues, queridos hermanos, sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío@radiomaria.es y que os respondemos, ¿no? Y que nos gusta que nos escribáis, que nos contéis acerca de vosotros, que nos pidáis oraciones que efectivamente encomendamos al Padre Pío. Y que también sabéis que podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María a los pocos minutos ya de terminar nuestro programa. Ya sabes, Nuria y Nurias, después a bajároslo de la página web de radiomaria.es y a difundirlo a vuestros amigos. Hombre, no lo dudes. A todos los grupos. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por estar aquí y esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Una de las frases tan comunes que escuchamos siempre y que nos metemos en internet, que vemos en las pulseras, que vemos en muchos libros, es la típica frase de reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil, ¿no? Dios que es Padre escucha tu oración, dice esa oración. Esa frase tan conocida del Padre Pío, pero que ciertamente si nos pudiéramos a pensarla, si nos pusiéramos a meditarla, a adentrarnos en lo que significa, es muy profundo, ¿no? Y hoy pues vamos a comentarla. Hoy hemos comenzado pues hablando de estos 3 puntos importantes: la confianza, desde el punto de vista también del abandono, la misericordia, desde este pensamiento, ¿no? Reza, espera y no te preocupes. ¿Qué te ha parecido, Javi? Pues ¿cómo Padre Pío nos ayuda a nosotros a través de esto? Yo creo que es una de las cosas fundamentales dentro de la espiritualidad del Padre Pío, lo que es la confianza en el Señor, ¿no? Y además, él tiene frases preciosas al respecto. Siempre cuando hablamos de este tema me acuerdo de una que es especialmente emotiva, ¿no? Cuando dice: con confianza me acurruco en los brazos de Jesús. Me acurruco en los brazos de Jesús. Y que suceda todo lo que Él ha dispuesto. Es decir, es una experiencia que está vinculada con muchas cosas, ¿no? El tema del abandono, según la espiritualidad del Padre Pío. Pero la primera de ellas, bajo mi punto de vista, es que, claro, todo esto se tiene que basar en una fe, en una fortaleza de fe. Si la fe no la tienes suficientemente fuerte, tú no puedes confiar no en Jesús, sino en nadie. Si tú no confías, si no tienes fe en que un profesional X puede hacer algo bien, pues ya todo se va al traste, ¿no? Pues aquí es exactamente igual, solo que, claro, en medida de Dios, ¿no? Entonces, en lo que se basa todo, sin ninguna duda, es en el tamaño y la calidad de nuestra fe, ¿eh? En eso se basa la confianza. Pero aparte de este tema, que es donde se engancha todo el tema de la confianza en Dios y el abandono en Dios, yo sugeriría a los oyentes que no lo hayan hecho, porque yo ya lo he hecho unas cuantas veces, igual 3 veces en mi vida, que lo prueben, ¿eh? La gente que tenga, aunque no se tenga muchísima fe, que lo prueben. Que antes estabas hablando de los enfermos, de la gente que está en la cárcel, la gente que tiene, bueno, que por sus circunstancias tienen unos ambientes de desesperanza muy acusados, ¿no? Que no son los que habitualmente tiene el resto de las personas. En Dios, Cristo está en los enfermos. Eso lo ha dicho el propio Padre Pío. Está en los enfermos. Pero cuando tengamos una situación muy dura, muy dura, yo invito a todos los oyentes a que lo prueben, porque el problema cuando tenemos situaciones tan duras, el primer problema es que la propia situación te genera una ansiedad que no te deja hacer nada, más que intentar soportar esa ansiedad, sobre todo cuando es muy dura y
muy desconocida, ¿no? Esa situación para cualquier persona. Pero luego hay un momento en el que cuando ya se puede controlar, en ese momento cuando tenemos a tope de ansiedad no se puede hacer nada más que intentar soportarla. Eso no nos hagamos ningún tipo de ilusión porque es así. Pero en un segundo momento, cuando ya uno se adapta emocionalmente a esa ansiedad, yo invito a todos los oyentes a que realmente se den cuenta primero que ellos no pueden hacer nada por sí solos, que es casi lo que más cuesta al principio, y que después inmediatamente se pongan en los brazos de Dios, como dice el Padre Pío, que se acurruquen en los brazos de Jesús, que se lo imaginen físicamente. Y yo se lo aconsejo porque en mi experiencia, que no ha sido muchas veces, la sensación de paz que se siente es tremenda, aunque solamente sea por eso. Hay mucho más detrás, ¿vale? Pero aunque solamente sea por la disminución de ansiedad que supone el hecho de estar totalmente abandonado en los brazos de Dios, ya merece la pena. Pero es que además de eso, por lo menos en mi experiencia, en mis 3 experiencias, en el momento en que haces eso, lo más habitual es que te pongas a rezar, ¿no? Y seguidamente, pero en el momento en que haces eso, se empiezan a solucionar las cosas. Es muy curioso, ¿no? Parece como que Dios te está poniendo en esa situación precisamente para buscar tu confianza, o sea, tu confianza en Él. Esa es la sensación que yo he tenido cuando me ha pasado, ¿no? No es fácil porque ya digo que es muy normal estar muy metido en el problema y muy metido en las consecuencias del problema y muy metido en la ansiedad que generan todas esas consecuencias. Pero si hay un momento sobre todo cuando uno se da cuenta que no puede hacer nada. Hace muy poco me pasaba a mí, ¿no? No voy a contar exactamente el problema porque si el oyente me está viendo, pues igual se siente identificado, pero hace muy poco tiempo me pasaba a mí. Era incapaz de solucionar un problema, incapaz. Le había metido todas las fuerzas y todas las cosas que se me habían ocurrido y me estaba realmente enfadando mucho con este tema, ¿no? Con una persona, mucho. En el momento que te das cuenta que todo ese enfado, toda esa rabia, toda esa impotencia no viene de Dios, está claro. Y en el momento en que empiezas a poner todo en manos de Dios, pues, y te pones a rezar, se soluciona. A veces es inmediato, o sea, es en pocos minutos, y otras veces no es tan inmediato, pero se soluciona. Entonces, yo creo que es una cosa que deberíamos practicar todos porque nos fortalece muchísimo la fe después. Claro, cuando te das cuenta de que eso ha pasado, después es mucho más fácil pensar y ofrecer las cosas a Dios para que te ayude, confiar mucho más en Él para ofrecerle cosas y que te ayude a solucionarlas. Pero claro, tenemos que ser capaces y rápidos para poderlo hacer y para entrar para entrar en conocimiento de que estamos en ese tipo de situaciones y que se puede cambiar, ¿no? Y que se pueden cambiar fácilmente de esta manera. Pero aparte de todo esto hay una parte afectiva que seguramente no le damos importancia, y es que en el momento en que somos capaces de acurrucarnos, como dice el Padre Pío, en los brazos de Dios, bajo mi punto de vista, se siente el amor de Dios, y yo creo que Dios siente también nuestro amor, y que eso es al final, de todo lo que he dicho, seguramente lo más importante, ¿no? Ni las circunstancias, ni las ansiedades, ni nada de lo anterior, sino el hecho de poder transmitir el amor de Dios con confianza en Él y poder sentirte acurrucado, realmente, cubierto con sus manos, ¿no? Bueno, la verdad es que, a ver, la frase es verdad que es una de mis favoritas y nosotros la utilizamos mucho, pero, a ver, a mí la primera parte, que es la de rezar, no me parece tan difícil. Me parece la más fácil de todas, porque al final, como decía Javi, cuando tú tienes fe y estás en una situación inesperada o dolorosa, pues lo primero que te sale es rezar. Entonces, para mí eso es fácil. Yo lo primero, pues voy a Dios, porque sé que está ahí y que me va a acompañar. Lo de esperar, pues ahí ya me cuesta un poco más, porque
Además yo soy bastante impaciente, entonces, bueno, pues es verdad que la segunda parte de esperar me es un poquillo más complicada. Y lo de no preocuparme, pues también, como decía Javi, cuando en tus propias carnes experimentas el haber hecho esto y el haber conseguido hacerlo y que efectivamente o se ha solucionado o si no se ha solucionado, el Señor te ha hecho vivirlo de una manera que al final te ha hecho crecer en tu vida, pues te lleva a pensar que efectivamente no te tienes que preocupar. ¿Es difícil? Sí. El esperar y el no preocuparse para mí es lo más difícil, pero ciertamente cuando lo experimentas, cuando has pasado por ello y cuando verdaderamente ves que la oración al final tiene sus resultados y que te hace crecer como persona y espiritualmente, y te ayuda a mantenerte firme en esa situación, pues vuelves a intentarlo. A ver, muchas veces vemos como el reza en una oración hecha, ¿no? Pues es que reza, es que esto me pide saberme todas las oraciones y rezarme todas las oraciones. Y es pedirle al Señor, pues lo que hemos... presentarte delante del Señor y pues con una oración personal. Tampoco hace falta que sea ninguna oración hecha, no hace falta que te reces un rosario, no hace falta que tú te pones delante del Señor, Señor, aquí estoy yo, con mi fragilidad, con mi debilidad, con mis simplezas, y necesito que no me abandones, que me sostengas, que tenga confianza en ti para esperar, para poder esperar el tiempo que tú consideres, para darme lo que tú consideres, que es algo difícil, porque esperar algo que vaya a ser bueno para mí, pues todos lo esperamos con esperanza, pero esperar la voluntad de otro, pues bueno, pues es difícil. Y no te preocupes, pues bueno, a mí sobre todo es lo que más me cuesta. Sí que es verdad que como han dicho ellos, todos hemos pasado por circunstancias complicadas y yo en una circunstancia complicada que es que no depende de mí. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, porque era como una cosa que me daba miedo, era, Señor, te lo entrego a ti, y haz con ello lo que quieras. Uy, madre mía. Sí, yo sobre todo te digo, Señor, haz con ello lo que quieras, pero que sea lo que yo quiera también, ¿no? No lo que tú quieras solo. Y era una situación muy complicada de mi vida. Señor, en tus manos lo pongo, yo no lo puedo controlar. Estas manos... A mí, con todo el dolor de mi corazón, aceptaré lo que tenga que aceptar y lo que me venga. Y sí que es cierto que me ayudó a relajarme y aprendí que, bueno, que por mucho que me preocupe, que mi preocupación termina en cuanto se lo entrego de veras al Señor. Si se lo entrego de verdad, no con la boca chica, como decía mi abuela, no. Decirle, no, Señor, te lo entrego con mi corazón. Y es la única manera. Porque aunque parezca que todo tiembla a nuestro alrededor, el Señor siempre nos sostiene. Confiar, abandonarse, no es nada fácil. Cuesta, ¿verdad? Sobre todo, como decía, como hemos dicho al comienzo, ¿no? Sobre todo cuando parece que todo es oscuro, que se vive en la soledad, en el silencio, en la oscuridad, en la cruz. Dice, no, la confianza superficial no depende de que vaya todo bien, sino de esa confianza que permanece cuando hay cruz, cuando hay silencio, cuando no entiendo nada. Que yo pueda decir, Padre, me abandono en tus manos. Y lo que más me gusta del Padre Pío es como esto, ¿no? La prueba para él no es en ningún momento algo propiamente negativo. La prueba para él es un signo del amor de Dios, un signo que el Padre Pío le sirve para abandonarse, para abrazar y para confiar más en Dios. A mí me llama mucho la atención porque muchas veces la prueba, la dificultad, la cruz, lo que hace es apartarnos de Dios, pero a él no le aparta, a él le acerca más. Es como que necesita salir corriendo para agarrarse a él y decir, Señor, de aquí no me sueltas hasta que tú no me ayudes, ¿no? Porque tú lo sabes todo, yo no lo sé, ¿no? Eso es la confianza, eso es el abandono, eso es
también vivir de la misericordia. Por eso dice, lo primero reza, pon tu corazón en Él, espera y no te preocupes. Porque sabía, fíjate, Él sabe perfectamente el desgaste que conlleva la preocupación y Él cómo se abandonan los planes de Dios sabiendo que esos planes le sostenían, le purificaban y le hacían madurar, a pesar de que pues muchas veces pues te haga temblar la situación, ¿no? Hay muchas veces en la vida, y posiblemente los oyentes, si se ponen a parar, si se ponen a pensar, es precisamente eso, ¿no? Si te pones a pensar, tienes muchos momentos en los que la confianza habría que ponerla en práctica, donde habría que poner el abandono, sobre todo cuando hay algo que no controla, cuando viene una enfermedad, cuando viene una muerte, cuando viene una incomprensión, una frustración. Decir, ¿ahora qué? ¿Dónde me abandono? ¿Dónde voy a buscar el consuelo? ¿Dónde voy a buscar el alivio? ¿Dónde me agarro? Es insoportable vivir sin las cosas si no las vivimos desde Dios. En los funerales ahora que estamos teniendo bastante, ¿no?, en la parroquia, pues precisamente les digo eso. Les digo, es que para quien no cree, el mundo se hace insoportable. Para el que no cree, la relación es insoportable. Pero para el que cree, Jesús hace todo nuevo en la vida. Ojo, aunque cuesta, y nos cuesta. A todos, a ti y a mí. Nos cuesta mucho confiar, nos cuesta mucho abandonarnos, nos cuesta mucho soltar las riendas, soltar la cuerda, ¿no? Nos cuesta agarrarnos a la cuerda, ¿no? Que aquí estamos hablando casi siempre, donde mejor se entiende este tipo de temas, que es en situaciones muy límites, ¿no? La misma que yo estaba planteando antes, ¿no? Pero yo creo que hay, digamos que en lo que supera todo esto el Padre Pío, bajo mi punto de vista, es que, hombre, ya es un logro muy grande dar el paso de dejarte en manos de Dios cuando todo, que es lo que me pasa a mí, cuando todo te está fallando y cuando tú eres consciente que ya no puedes hacer nada. Es consciente que hasta aquí has podido llegar y ya no puedes llegar nada más. Se te ha ocurrido todo, pero no has conseguido solucionarlo. Ahí es donde me pasa a mí, donde lo hago, ¿no? Cuando me pasa. Que bueno, que ya es un avance, pero claro, tenemos que pensar en lo que hacía el Padre Pío. El Padre Pío confiaba a Dios toda su realidad, toda entera, todo su presente, todo. Entonces, es un estadio muchísimo más, o sea, mucho más importante, mucho más... claro, es que al final es todo lo que yo estoy haciendo es para Dios, y vivo para Dios, entonces por eso tengo confianza plena en absolutamente cualquier circunstancia, incluso antes de que se me presente, ¿no? Claro, yo creo que sería mucho, o sea, lo importante sería llegar a ese estado, a tener plena confianza en todos los momentos de mi vida, en todos los momentos, sean duros, no tan duros, pensar en que estoy en manos de Dios en todos los momentos de mi vida. Yo no sé si sabéis que navego en barco, soy capitán de yate, y me metí a ser capitán de yate precisamente para sentir en el mar, cuando estás alejado de todo, de la costa, y sobre todo cuando estás muy lejos, y sobre todo es cuando es de noche y no hay luna y la situación es muy grande para ti de repente, ¿no? Todo lo que estás viendo, precisamente porque en esos momentos se siente lo pequeño que eres y lo que tienes que confiar en Dios. Eso fue lo que a mí me llenó de la navegación. Y siempre intento reproducir situaciones parecidas porque te das cuenta que obligatoriamente te tienes que poner en manos de Dios. No te queda otra. Pues la naturaleza es tan enorme y te das cuenta que en cualquier momento, si viene mal cualquier cosa, las olas, el viento o lo que fuera, puedes irte a pique. Pero además así, sin que nadie te pueda rescatar, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos por los que yo me metí en la vela grande, porque se siente muchísimo esa necesidad de verte en tu tamaño real, en lo pequeño que tú eres, y de ver a Jesús y a Dios en su tamaño real, que es muchísimo más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Siempre nos imaginamos como si fuera una persona, pero no. Es tremendamente grande y poderoso, ¿no?
Y cuando estás en esa situación y te das cuenta que aún así, aun siendo tú tan pequeño, eres único para Dios, pues es más fácil poderte entregar a Dios, ¿no? Completamente. Pero yo creo que sí que lo importante, o sea, por lo menos en mis objetivos está, no sé cuándo lo conseguiré, que ser consciente en todo momento, no solamente en los momentos muy difíciles, muy complicados, cuando ya no tienes ninguna más ideas, sino en cualquier momento confiarlo a Dios, desde por la mañana, ¿no? Desde por la mañana, en cualquier día. Y sentirte, claro, porque claro, cuando pasa eso y lo haces de rutina, luego nos sorprendemos de la tranquilidad y la serenidad que dan los santos, ¿no? Que cualquier santo, pero imaginaos el Padre Pío, ¿no? Yo me lo puedo imaginar, ¿no? Cuando esa la tremenda tranquilidad y serenidad que inspira su mirada o su presencia, porque se sabe que está totalmente en manos de Dios continuamente. Entonces no creo que sea nada fácil que se pongan nerviosos por nada. Y lo de la preocupación que estaba comentando antes Isaac, que es muy muy humana y que a veces nos cubre toda la cabeza completamente y no podemos hacer otra cosa más que estamos continuamente preocupados por algo. Eso en coherencia con lo que con las maneras que tenemos de distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Obviamente no puede venir nunca de Dios porque no estamos tranquilos. Cualquier cosa que no nos dé serenidad, que no nos dé paz, cualquier cosa, es casi axiomático. Cualquier cosa que no nos esté dando serenidad o paz, una discusión aunque tengamos toda la razón, pero no nos está dando serenidad o paz, ahí eso ya no viene de Dios. Entonces la preocupación no viene de Dios, nunca viene de Dios la preocupación, por eso. Entonces en ese dicho del Padre Pío de esa petición de no te preocupes, en realidad se está diciendo no hagas caso tampoco al demonio aquí, ¿vale? Porque realmente está intentando separar de Dios preocupándote. Eso no viene, la preocupación no viene nunca de Dios. Pues sí. A ver, la confianza muchas veces es que tener confianza cuando no ves al Señor, cuando no le escuchas, cuando efectivamente tienes todo en contra, es difícil. Es que, a ver, cuando mi vida es una balsita y dices, ay, mira qué bien, qué guapos son mis niños, qué bien apañados están, qué bien me va todo, pues es fácil confiar, porque además es que dentro de que crees que estás confiando en Dios y un poco más en ti porque te lo mereces. Sí. Lo duro es confiar efectivamente cuando estás ahí en el desierto, cuando no ves al Señor, cuando no le escuchas, cuando estás en un problema. Madre mía. Sí, la verdad es que yo, dentro de mi experiencia, es cierto que cuando más he crecido o cuando más tranquilidad he sentido, pues ha sido en los momentos de tinieblas, ¿no? En los momentos duros donde efectivamente consigues dejar todo en manos de Dios y luego pues ves que sales victorioso, pero no gracias a ti, sino gracias a Él, ¿no? Que está ahí y sales victorioso junto a Él, claro, y al final cierto es que se cumplen sus planes, no los tuyos, pero que en esos momentos sirven para que Él te vaya preparando para aceptar pues sus planes, que son los que finalmente te van a hacer feliz, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos momentos se los ofreces para su gloria y bien, ¿no? Sí, aceptas, abrazas y ofreces. Y ofreces, efectivamente. Dice aquí un pensamiento precioso. Nada puede temer un alma que confía en su Señor y en Él pone su esperanza. No tenemos que temer. Ya, cierto. Pero así debería ser, ¿no? Debería ser. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra estará? nosotros? Sí. está escrito que quien confía en Dios jamás quedará confundido. Pensamiento del Padre Pío, ¿no?
todo brota de ese amor confiado, de ese amor abandonado en su providencia, en la misericordia. Qué bonito sería pedirle al Señor hoy, en este día, pues poder vivir de eso, ¿no? Poder vivir de la misericordia, poder vivir del abandono, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, que de hoy en adelante nos abracemos tan fuerte en los brazos de Jesús que no haya nada y nadie que pueda separarnos, ¿no? Yo quería preguntarte a ti, Nuria, antes te decía, a ver, ¿qué canción es la que más te gusta? Y hemos dicho, En ti perfecto. En ti perfecto, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta? Pues, sinceramente tampoco es que... Llevaba mucho tiempo sin escucharla y cuando veníamos a la radio la he escuchado en el coche y es como que ahora no puedo parar de tararearla. No es que sean... Me parece bonita, me encanta. ¿A ti, Nuria, sí te gusta? A mí me encanta esta canción, pero porque, a ver, realmente, a mí me gusta porque en esta canción el Señor nos dice que somos a imagen y semejanza suya, que no nos flipemos, que pues eso, que nos ha hecho como somos y que somos perfectos. A sus ojos. Eso es. Pues yo te hice así, perfecto de verdad. Pensé cada uno de tus gestos para amar. Pues en ti están mis huellas para que otros puedan ver a través de alguien precioso maravillas que creer. Pues yo te hice así, perfecto de verdad. Pensé cada uno de tus gestos para amar. Pues en ti están mis huellas para que otros puedan ver a través de alguien precioso maravillas que creer. ¿Cuántas veces le he preguntado la razón de mi existir? ¿Cuántas veces he dudado de por qué me hizo así? Yo te hice así perfecto de verdad. Pensé en cada uno de tus gestos para amar, pues en ti están mis huellas para que otros puedan ver. Perfecto de verdad. Pensé cada uno de tus gestos para amar. Pues en ti están mis huellas para que otros puedan ver a través de alguien precioso maravillas que creen que tú eres mi reflejo. Aquí tienes tu porqué. Pues esta canción de Hakuna, En ti perfecto. Pues yo quería leeros algún pensamiento del Padre Pío, uno a cada uno. Y brevemente, a ver si me podéis, ¿qué sugiere en vuestro corazón? Resumidamente, para que nuestros oyentes se queden con un pensamiento que les pueda ayudar a lo largo de estos días hasta que nos volvamos a ver la próxima vez. Para ti, Nuria Aceves, siento cada vez más la imperiosa necesidad de entregarme con más confianza a la misericordia divina y de poner solo en Dios toda mi esperanza. Pues a mí me dice lo que tengo que hacer, realmente, porque es verdad que yo cada mañana
pues me levanto poniéndolo todo en sus manos, pero a veces pues me falta confianza. Entonces, pues sí, mira, es que me habla a mí, ¿ves? La palabra que está viva. Es que el Padre Pío dijo, daré mucha más guerra muerto que vivo. Y Total. Pues sí, este era para mí. A ver, Javi, que no, Dios os deja en esas tinieblas para su gloria. Aquí está la gran oportunidad de vuestro progreso espiritual. Dios quiere que vuestras miserias sean el trono de su misericordia y vuestra incapacidad la sede de su omnipotencia. Pues este pensamiento me ha impresionado absolutamente, porque claro, nadie pensaría que el Creador te va a dejar en tinieblas, ¿no? Uh-huh. Y que eso además sea para su gloria. Esa primera parte es absolutamente desconcertante. Yo diría que desconcertante para la mayoría de las personas. Pero es que es así. Es que son pruebas para demostrarle a Dios su amor, tu amor hacia Él, ¿vale? Uh-huh. Y son oportunidades, como dice el pensamiento, son oportunidades de progreso espiritual. Y no se pueden ver de otra manera. Y hay mucha gente que los ve de otra manera. Hay mucha gente que lo ve como castigo a veces. Y se queda en el castigo y se regodea en este tema. Dios dice, Dios quiere vuestras miserias. Y que sea el trono de su misericordia. Es decir, como con las miserias que nos permite tener, seamos capaces de entender la misericordia que tiene con nosotros, ¿no? Me parece que es completísimo el pensamiento. Y para ti, Nuria, vamos a ver, Nuria Sánchez, por ejemplo que no la amedrenten las frecuentes insidias de esta bestia infernal. Jesús, que está siempre con usted y que luchará a su lado y por usted, no permitirá jamás que llegue a verse defraudada y vencida. Toma ya. Ay, Padre, la tentación. Pues es que, de hecho me pasa lo que a Nuria. Para mí me viene al pelo en este momento de tentación, de pereza. Me está diciendo, pues es que el Señor está siempre con nosotros, que aunque tengamos la tentación, va a estar con nosotros y va a luchar por nosotros y que no va a permitir que nos veamos derrotados por muchas tentaciones que tengamos. Muy bien, perfecto, muy bonito. Bueno, pues queridos hermanos, ya se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el programa y hoy ha sido muy bonito, ¿no?, el poder escuchar estas palabras del Padre Pío, que son muy actuales, que son para nuestra vida. Daros las gracias a vosotros tres, muchas gracias a Javier López, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, ha sido muy intenso el programa, me ha encantado. Sí, efectivamente. Gracias también a Nuria Sánchez. Nada, de nada, Padre. Gracias a Dios y a ti. Os esperamos, ¿eh? A ti también, Nuria Cebes. Ay, sí, por favor, vuelve a llamarnos. Que nos encanta venir. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Y vamos a acabar nuestro programa como más nos gusta. Lo vamos a hacer rezando y poniendo en el manto, debajo del manto de la Virgen, todas nuestras súplicas, nuestras intenciones, nuestros sufrimientos, nuestras cruces, nuestras alegrías y toda nuestra vida. Se la consagramos a María, a nuestra Madre. Y un saludo a todos vosotros que nos seguís cada programa a través de la radio, a través de la Radio María. Muchas gracias por vuestra fidelidad, por vuestro cariño y sobre todo por vuestras oraciones. Pues muchas gracias y hasta el próximo día. Virgen María, Madre mía, hoy me acerco a ti como hijo pequeño, con mi corazón tal como está, a veces fuerte, cansado, a veces confiado y otras veces llenos de temor. Madre, enséñame tu camino, el camino del sí sencillo, del abandono confiado en Dios, de la paz que nace cuando no se entiende todo. María,
Tú que supiste guardar silencio cuando el dolor era grande. Tú que permaneciste fiel cuando la cruz parecía vencer. Enséñame a no huir de las pruebas, a no rebelarme por dentro y a repetir contigo: hágase en mí según tu palabra. Madre de misericordia, cúbreme con tu manto cuando me falten las fuerzas, cuando me invada la preocupación. Regálame tu calma cuando yo quiera controlarlo todo. Ayúdame a soltar, a descansar, a confiar. Virgen María, toma mi mente para que no se pierda en pensamiento de miedo. Toma mi corazón para que no se endurezca. Toma mi voluntad para que no se imponga y llévame siempre a Jesús. Madre, llévame de tu mano, hazme fiel, humilde y perseverante, y cuando me sienta débil, recuérdame que Dios está conmigo y que todo puede ser gracia si lo pongo en sus manos. Amén. De amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios. Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros